Hola nuevamente y saludos muy cálidos con un Maite Irorú a todos los oyentes de Panorama de Noticias de La Voz Latina de Buenos Aires, de Domingo de Cuentos de Radio Tribuna de Nueva York y también a quienes escuchen este espacio literario en otro momento y a través de otros medios como Facebook, mi página web o mi nuevo canal de YouTube. Soy Teresa Méndez Feis y aquí estoy una vez más con ustedes desde Bedford, Massachusetts, con otro relato de la producción narrativa de nuestra tierra colorada, Ñanderetami, Paraguay. El texto escogido para hoy se titula San Pedro del Paraná, sobre los orígenes de una de las canciones más conocidas de mi padre, Epifanio Méndez Fleitas, y la historia está contada por Mario Rubén Álvarez, autor de la serie de Las Voces de la Memoria, historias de canciones populares paraguayas, galardonado en mayo de 2016 por el Congreso Nacional con la medalla del Centro Cultural de la República El Cabildo por su aporte y compromiso en beneficio de la cultura paraguaya. Como los demás relatos y crónicas incluidos en los 10 tomos ya publicados de Las Voces de la Memoria, San Pedro del Paraná forma parte de lo que Mario Rubén describe como memoria vertida al papel, en el prólogo al primer tomo de su colección. Nos cuenta allí que, y lo cito, estas pequeñas historias son como piezas del gran rompecabezas de la música paraguaya. Al unirlas se va construyendo una parte de esa realidad que continúa vigente en el alma de nuestro pueblo. Aquellos que digan que las canciones remiten a un Paraguay cada vez más distante y menos real, se equivocan. Lo que mencionan forma parte del imaginario colectivo y de los sentimientos que, aunque en otros escenarios, siguen siendo componentes fundamentales de nuestro paraguayo recó. Y agrega después que el olvido está derrotado porque ya no podrá convertir en cenizas lo que la memoria volcó en palabras escritas. Fin de la cita. Quiero contarles que este relato sobre San Pedro del Paraná fue publicado en Última Hora, el 4 de septiembre de 2010. Y de esa publicación leí y grabé para este Rincón Radial. Todavía no está incluido en la serie de Las Voces de la Memoria, que salieron entre 2003 y 2009, pero ya forma parte del tomo 11 de la colección, que si Dios quiere, según el autor, será lanzado el año que viene, en 2023, junto con el tomo 12 también. Como en este caso el investigador y recopilador, Mario Rubén, sabe más que yo sobre la historia de San Pedro del Paraná, dejo que sea él quien nos dé detalles de los orígenes de dicha canción tan especial, tan querida de mi padre y tan apreciada por los compatriotas de su patria chica, para quienes San Pedro del Paraná es la canción de facto del pueblo natal de uno de sus hijos más queridos, Epifanio Méndez Fleitas. Cuando le pedí a Mario Rubén que nos hable un poco de la génesis de los textos de su colección Las Voces de la Memoria, y en particular cómo nace su relato sobre San Pedro del Paraná, aquí va su respuesta y lo cito textualmente. En julio de 1998, el diario Última Hora buscaba a alguien que cada sábado escribiera en su suplemento cultural las historias de las canciones. Ahí aparecí y publiqué más de 500 relatos durante 21 años de cómo fueron creadas muchas de las canciones de nuestro pueblo. En el 2003, con mi amigo Julián Navarro, empezamos a publicar en libros lo que se publicaba en el diario. Fueron 10 tomos de Las Voces de la Memoria desde 2003 a 2009. Las publicaciones en el periódico siguieron hasta noviembre de 2019. Con respecto a la letra de esa canción de tu padre, y lo cito, siempre escuchaba San Pedro del Paraná. Aquí Epifanio aborda un tema ineludible de casi todos los poetas y compositores nuestros, el amor al terruño natal.
Es el amor a la tierra, a la gente, a la familia, a los aires inolvidables de la infancia feliz. Cierto día, Bernardino Méndez Val, tu hermano y músico como su padre, me contó la historia de la canción. Me encantó y lo publiqué en el diario en septiembre de 2010. En el tomo 11, inédito, está incluido el relato. Como sé que Mario Rubén tiene otros relatos sobre canciones de papá, letra o música, y en mi antología radial ya incluí otro de él sobre Vengo, niña hermosa, letra de Emiliano R. Fernández y música de mi padre, le pregunté si recordaba algunos títulos y me dijo que, y lo cito nuevamente, yo siempre admiré al Epifanio Méndez Fleitas, compositor y poeta. Por eso, cuando comencé a publicar las historias de las canciones populares paraguayas, comencé también a rastrear sus huellas creativas. Entre otras, publiqué Xemboé Jarepe, Serenata, Jecovía Tellagaú, Vengo niña hermosa, San Pedro del Paraná, Che Jazmín. Le pregunté si podía darme un número aproximado y total de las historias ya publicadas o no, de todas las historias que escribió, publicadas en los 10 volúmenes de Las Voces de la Memoria y las que todavía no publicó en libro. Y me resumió así. Por libro hay 50 historias, 160 páginas, en 10 tomos 500 historias. En 21 años, desde 1998 a 2019, cada sábado publiqué una historia. 4 por mes, 48 por año. Total entonces alrededor de 1000 historias. Qué increíble, fascinante, admirable el trabajo de admiración y admirable el trabajo de investigación y recopilación de Mario Rubén Álvarez. Finalmente, y como lo vengo haciendo desde hace un tiempo, le pregunté que si estuviera en mi lugar presentando su propio relato, ¿qué querría agregar para que los oyentes pudieran contextualizar y comprender mejor su trabajo de investigación y recopilación? Y nuevamente aquí van sus palabras, su respuesta textual. Los poetas y compositores son la memoria viva de los afectos más entrañables de nuestro pueblo. Expresan los hondos sentimientos de la gente. San Pedro del Paraná refleja una parte de esos sentimientos al cantar con nostalgia a la patria chica. Es una forma de calmar el Tellagaú, de seguir cerca de lo amado y reafirmar que siempre permanece en el recuerdo el valle querido. Y creo que con esta presentación, especialmente después de los comentarios del propio autor, ya los dejo con el audio número 2 para que escuchen y disfruten de la historia de la canción San Pedro del Paraná, contada por Mario Rubén Álvarez. Relato que culmina con la traducción al castellano de la letra de mi padre en guaraní, hecha por su gran amigo y nuestro único Cervantes paraguayo, Augusto Roa Bastos. Y aquí va el texto de Mario Rubén Álvarez, titulado San Pedro del Paraná. Epifanio Méndez Fleitas, sin saber aún que parte de su destino iba a ser la ausencia, escribió los versos de lo que con el tiempo se convertiría en una conmovedora canción a su tierra. El que había nacido en San Solano, compañía de San Pedro del Paraná, Itapúa, ubicada a 5 kilómetros del pueblo, el 7 de abril de 1917 era, por entonces, 1952, presidente del Banco Central del Paraguay. No era la cumbre más elevada del poder político, pero estaba cerca. Aquel campesino, andando por los vericuetos de la política criolla, con las lealtades siempre frágiles,
con la desconfianza al acecho, había aprendido algunas claves para dar respuestas a las necesidades de sus compatriotas. Si bien en ningún momento una carrera política resulta fácil, la que a él, después de la Guerra Civil de 1947, con los ánimos todavía candentes en ambos bandos del derramamiento de sangre fratricida, le había tocado, era particularmente difícil. Su carisma de hombre de pueblo, que había accedido al contenido de la cultura universal, le convertía en un líder molesto para los demás competidores, explícitos o implícitos. En medio de los intentos de crear certidumbres sobre las hojarascas de la reciente tormenta, Méndez Fleitas no olvidaba su origen humilde. Por eso, su tierra estaba siempre junto a su trajín cotidiano. Cita: Papá viajaba a menudo a San Pedro del Paraná, a San Solano. Allí estaban sus raíces, sus padres, Prudencio Méndez y Catalina Fleitas, sus hermanos, sus parientes y amigos. Apenas podía, llegaba hasta aquellos lugares caros a sus sentimientos. Final de la cita. Afirma su hijo Bernardino Méndez Val. Él era un hombre de acción que ayudaba a su pueblo. Gracias a su gestión se construían escuelas, hospitales, en fin, lo que la gente de la zona necesitaba más urgentemente. Final de la cita, agrega Méndez Val. Como Epifanio estaba también habitado por las musas de la poesía y la música, no descuidaba ese aspecto de su vida. En cierto modo, era lo que completaba su personalidad, porque le permitía volcar en el papel y en las melodías su sensibilidad de artista alerta a las dichas y desdichas de sus compatriotas. Fue así como entre 1952 y 1953, según sostiene su hijo mayor, escribió San Pedro del Paraná. Es la voz del hombre que, lejos de su terruño, rememora algunos de sus aspectos y le augura un porvenir de mayores venturas. Versos premonitorios. Curiosamente, acaso por ese sexto sentido del poeta, en una letra donde parece no haber otras intenciones más allá de expresar la nostalgia y desear que los frutos del bienestar transiten las calles de su patria chica, aflora un par de versos premonitorios de lo que iba a suceder con él apenas unos años después, cuando el dictador Alfredo Stroessner lo condenó al exilio de por vida o de por muerte, porque ¿qué es el destierro sino una manera de morir respirando todos los días aires ajenos? Ojasabainá hetaitebe ara, aikobea ya rojeshabe unre. Pasará mucho tiempo sin verte mientras viva, dice el comienzo de una estrofa. Y así fue, ya que murió el 22 de noviembre de 1985 en Buenos Aires, sin ver ya que el tiranosaurio también bebía el trago mortal del exilio. Luego de que César Medina le pusiera la música, Augusto Roabastos, quien por entonces, junto a Cayo Sila Godoy, gestionaba fondos para escribir la biografía de Agustín Pío Barrios, Mangoré, escribió la versión en castellano. Tuvo que haber sido en el 53, inmediatamente después de la aparición del original de San Pedro del Paraná, conjetura Méndez Val. De ese modo, San Pedro del Paraná volaba en alas
de las dos lenguas del Paraguay. Añorando su patria chica, Epifanio Méndez Fleitas escribió un testamento de añoranza y fe. La versión castellana, que es la que les voy a leer, es de Augusto Roa Bastos. Y sigue. San Pedro del Paraná. San Pedro del Paraná, valle mío, de lejos busco tu origen de amor, ser un pueblo en flor. San Pedro del Paraná, valle mío, oh dulce hábitat del labriego, recio y madrugador. San Pedro del Paraná, valle mío, suave de canción siente el corazón al nombrarte así. Aquellos caminos que yo recorrí, la lluvia y el viento apagaron ya, hace mucho tiempo, mis pasos de ayer. Con chispa inmortal, en la aurora nueva, te veremos todos, alegre brillar. Con Dios sentiré que por siempre ya llena mi soñar. Pasarán tal vez muchos largos años, sin que vuelva a ver tus huertos floridos, mas nunca en la sombra caerás del olvido, aunque no ilumine para mí tu luz de felicidad. San Pedro del Paraná, valle mío, añoro tu sol, tu crochiré, tus huertos en flor. Tal vez algún día en tu hermosolar vuelva a renacer mi dicha, mi fe, al calor febril de mi hermoso hogar. San Pedro del Paraná, valle mío. Letra, versión en castellano de Augusto Roa Bastos, música César Medina. Fin del texto. Y aquí van datos biobibliográficos para Mario Rubén Álvarez Benítez. Esta información proviene de la 4ª edición de mi Diccionario de la Literatura Paraguaya, publicado en diciembre del año pasado, 2021. Mario Rubén Álvarez Benítez nació en Potrero Ubaté, San Estanislao, departamento de San Pedro, en 1954. Periodista, poeta bilingüe, español-guaraní, narrador y docente. Licenciado en Medios de Comunicación por la Universidad Católica y profesor de guaraní por el Instituto de Lingüística Guaraní del Paraguay, Mario Rubén Álvarez dio conferencias y leyó su poesía bilingüe en muchas ciudades del planeta como Buenos Aires, Barcelona, Madrid, Ginebra, Beirut, La Habana, Santo Domingo, Corumbá, Formosa y otras más. Miembro de la denominada Promoción del 80, publicó parte de su obra poética en libros colectivos del Taller Manuel Ortiz Guerrero. Y ahora la palabra, 1979. Poesía Taller, 1982. Y Poesía Itinerante, 1984, respectivamente. Miembro de la Sociedad de Escritores del Paraguay, del Pen Club del Paraguay y de la Academia de la Lengua Guaraní, trabajó cerca de 2 décadas en Radio Primero de Marzo y se desempeñó como editorialista en el diario Última Hora durante varios años. 2 veces galardonado con el primer premio del concurso de poesía del Instituto de Cultura Hispánica del Paraguay en 1977 y 1979, su producción literaria incluye más de una docena de libros publicados. La sangre insurrecta, 1992, poemario. A flor de ausencia y Ñeea Putere, 2007, un poemario bilingüe con 2 títulos. La serie de 10 tomos titulada Las voces de la memoria. Libros publicados entre 2003 y 2009. Obra que reúne historias de canciones populares paraguayas y El regalo de Mandí,
Mandi Yopoy, de 2017, un poemario bilingüe infanto-juvenil. En 1994 tradujo al guaraní Ecos de Monte y de Arena, un libro de cuentos ecológicos de Luisa Moreno Sartorio con el título de Capi-Uva. También tradujo al guaraní La mariposa azul y otros cuentos de René Ferrer con el título de Panambi Jobu Ha Ambue Mombe Uranguera, 1998. Y en 2017 dio a luz Ka'a Amoñemiva, traducción de la obra El secreto de la yerba mate de Julio Brum. Es autor, además, de 2 ensayos biográficos: Carlos Miguel Jiménez, El poeta de la patria soñada, de 2014, y Carlos Federico Avente, El sembrador de poesía, también de 2014.